Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Seno Vázquez y les doy la más cordial bienvenida a una clase más de didáctica jurídica. En esta ocasión vamos a presentar la vida de Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río nace en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y tiene su deceso el 19 de octubre en 1970. Lázaro Cárdenas del Río fue un general y estadista mexicano que se incorpora a las fuerzas revolucionarias de Martí Castrejón y alcanza el grado de general a los 25 años de edad. Lázaro Cárdenas del Río fue el presidente número 49 de la República Mexicana. Él tiene su sexenio del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. En este periodo, Lázaro Cárdenas logra un importante o varios cambios importantes hacia la nación que dieron impulso a tareas pendientes por las que hoy Lázaro Cárdenas ha sido considerado como uno de los estadistas más notables de la historia en este país. Antes de llegar a la presidencia, Lázaro Cárdenas se abre las puertas en el Partido Revolucionario, el Partido Nacional Revolucionario, que lo que ahora se encuentra como el PRI. Él genera un ámbito de política para incorporarse como gobernador de Michoacán y posteriormente ser secretario de Gobernación y secretario de Guerra y Marina. Por estas razones, él tiene un impulso hacia la presidencia y ocupar la residencia de Los Pinos durante un sexenio. Lázaro Cárdenas del Río genera varios proyectos o logros importantes, como lo es en la educación. Él crea importantes instituciones educativas, como lo es el Instituto Politécnico Nacional, a lo que es el IPN, la Escuela Nacional de Educación Física. También genera un ámbito cultural, creando lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que lo que es el INA, el Museo Nacional de Historia y el Colegio de México, los cuales han sido fundamentales para generar una evolución educativa y una evolución cultural dentro de lo que es el país o la República Mexicana, porque en estos casos se hace un incremento en la educación hacia nosotros. Como segundo logro, él genera la nacionalización de ferrocarriles entre el año 1937 y 1938. De esta manera, el gobierno puede tener un control de las redes ferroviarias y crear una red mucho más amplia que comunica a todo el país. Eh, Anteriormente tenía relaciones México con el Reino Unido, que era el principal inversor de ferrocarriles mexicanos. Corta estas relaciones y crea una nueva compañía llamada Ferrocarriles Nacionales de México. Como les comenté, esto provoca que se genere una ruptura entre las relaciones que tenía el Reino Unido hacia hacia las vías ferroviarias que tenía o redes ferroviarias que tenía México en ese entonces. También se crean nuevas vías de comunicación. Las vías de comunicación son eh, por construir nuevas carreteras dentro del país, que favorece la movilización en transporte, moderniza la nación y posteriormente incrementa el comercio dentro de toda la República Mexicana. Un punto importante o logro importante es la expropiación petrolera que se genera el 18 de marzo de 1938. Es decir, que la producción de combustible perteneciera
por entero y legalmente a la nación para que se quede libre de manos extranjeras. Esto significa un salto hacia adelante, pues ya los trabajadores generan o pueden tener mejores oportunidades de pago y un trato más digno para su labor. Este decreto expropiatorio se da por medio de un mensaje de radio a nivel nacional. Esto quiere decir que al momento del 18 de marzo de 1938 que se genera este decreto, Lázaro Cárdenas también ya estaba preparando un comunicado para la nación para alertar que esta producción de petróleo, de combustible, se generará para nosotros y por nosotros, es decir, se queda libre totalmente de manos extranjeras y así tener una razón principal, porque las compañías anteriormente se negaban a generar unas mejores condiciones salariales por parte de la empresa hacia los empleados de esta industria. El decreto consiste en una expropiación legal tanto de maquinaria, tanto de instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles que anteriormente pertenecían a compañías como lo es la Mexicana de Petróleo El Águila, la compañía naviera San Cristóbal, la compañía naviera San Ricardo y la Huasteca Petroleum. Cabe destacar que el Águila ya se encontraba desde mucho tiempo antes en México. Yo les tengo una ilustración en la parte de abajo de una concha amarilla con rojo. Esto es el Águila, lo que hoy se conoce como Royal Dutch Shell, que es una compañía de los Países Bajos que se conoce como anglo-neerlandesa. Esta compañía ya se encontraba dentro del territorio mexicano antes de la expropiación petrolera, con lo que se viene en la reforma energética y el libre mercado, ya se establecen como tal nuevas estaciones de gasolineras que como hoy en día los podemos ver con este logotipo que les estoy presentando de una concha amarilla con rojo. Esto hace una mención grande, ya que pues obviamente desde mucho antes de la expropiación petrolera ya se encontraba esta empresa dentro del territorio mexicano. Y como les comento nuevamente, era una empresa que venía de los Países Bajos. Gracias a este mandato que establece el Estado mexicano, en el cual tendría un control total sobre producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, permite que el gobierno federal tenga recursos económicos adicionales que previenen de los impuestos y productos y de los derechos o aprovechamientos. Casi 3 meses después de esta expropiación petrolera, el 7 de junio de 1938 se funda lo que hoy conocemos como Pemex, que es una empresa paraestatal que la dota de las facultades necesarias para realizar los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo dentro de nuestro país. También cabe destacar que un logro más es la reforma agraria. Esta reforma se consolida eh, en, o consiste en la reparación justa de repartición justa de las tierras entre los campesinos mexicanos, lo cual logra una disminución en las disputas por las tierras y los ejidos para el trabajo de estas personas. Este trabajo o esta repartición de tierras
se hace para que la persona, para que los ciudadanos generen una autosuficiencia alimentaria, que ellos mismos producieran lo que van a comer, de lo que van a vender, y estos campesinos ya lo anhelaban desde hace tiempo, únicamente que no se repartía de la manera justa. Esta reforma, les comento que ya tenía tiempo o ya era anteriormente, porque venía desde los planes llevados a cabo por Emiliano Zapata. Eh, Estos planes de Emiliano Zapata no fueron consolidados sino hasta el sexenio de Cárdenas, que se vuelve una realidad para los campesinos. Durante este sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. De esta manera, de estos 18 millones de hectáreas, ya hacen un total de 25 millones de hectáreas por la cantidad de tierras del sector social. Es decir, todas las parcelas que se encontraban fuera del régimen de propiedad privada pasan a ser para las comunidades y ejidos, eh, quedan fuera del régimen de propiedad privada, y el objeto de este reparto agrario como tal eh, buscaba no solo la satisfacción de la sociedad o del campesino que ya se encontraba anteriormente, sino que de la formación de pequeñas unidades productivas con capacidad de autosuficiencia alimentaria. Esto quiere decir que el propio campesino generara, como les comenté anteriormente, el sustento para producir nuevamente su cosecha, y el sustento para tener un alimento entre ellos mismos. Gracias a esta unidad de reforma agraria se conforma por una dotación de tierras que eran entregadas a un núcleo de población para que esas las aprovecharan de manera de que ellos consideraran conveniente. Cada ejido estaba regulado por un órgano que hoy se conoce como comisariado ejidal. Bueno, en esos momentos también se conocía con el nombre de comisaría ejidal. En estos casos, esta comisaría ejidal era integrada por el titular, que por lo regular eran hombres totalmente, y se elegía a un presidente, una mesa directiva, de la cual tenían la facultad de representar a todos los ejidatarios en los trámites gubernamentales, dado que al final de la revolución y la guerra cristera, la mayor parte del país se encontraba en la ruina económica, y no se podía tener un mejor control sino que por el comisariado ejidal. Generan esa representación hacia los campesinos, y también cabe destacar que en el gobierno de Cárdenas se crea un Banco Nacional de Crédito Ejidal destinado para que estos campesinos tengan un sustento, y posteriormente con las cosechas, con lo que ellos iban generando, volver a pagar lo que es esta deuda. Y pues con eso llegamos a un fin. Mi conclusión es que a través del control de los sindicatos que se generaba con la democracia que anteriormente tenían, Cárdenas permite que el PRN, lo que hoy es el PRI, se acumulara tantos años en el poder, y que los líderes sindicales mantuvieran muchos actos de corrupción. Entonces, para mí, en este caso, al estar él en la presidencia durante un sexenio, él genera lo que es eh, la acumulación del PRI hacia estos líderes sindicales, y pues obviamente que entre más tiempo se quedaran, más eran los actos de corrupción
que tenían en esos momentos y que hasta ahora existen. Cárdenas regala demasiada tierra a los campesinos y después de esto él se olvida de ellos. No les da un apoyo económico ni algún recurso para que ellos trabajen la tierra de una manera adecuada. Si bien es cierto, les mencioné que existía un banco, un banco nacional de crédito para lo que es los ejidos. Este banco, les repito el nombre, se llamaba Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banjidal. Este banco, como su nombre lo dice, era únicamente de crédito, más no de apoyo hacia las personas o los campesinos que tenían sus parcelas. En este caso también, esta baja en el apoyo de Cárdenas hacia los campesinos tiene mucha repercusión porque el campesino tenía que salir de su lugar de origen para buscar un trabajo ya sea en la capital del país o en el extranjero. Es por eso que esta repartición en su momento estuvo bien, pero el olvidarse de los campesinos obviamente ya fue un excedido para no tener esta repartición, porque como tal, si bien es cierto en su momento fue justa, pero posteriormente ya no lo fue. También la expropiación de los ferrocarriles no sirve de nada porque actualmente en México no se cuenta con una red de tren que una a todo el país como medio de transporte, sino que únicamente se va como medio de carga, mientras que en otras naciones como lo es Estados Unidos, como lo es Europa, como lo es Japón, poseen redes ferroviarias de alta tecnología que facilitan el transporte de estas personas y en México no se posee nada de ello. Es por eso que estas son mis conclusiones y pues si tienen alguna duda me lo hacen saber por un escrito. Recuerden que esta clase es más de fortalecimiento de lo que ya teníamos planeado y y de lo que ya sabíamos como tal. Entonces, si tienen alguna duda, me lo hacen saber por un texto y ya saben, estamos a la orden. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.